El año 2000 fue un año de interesantes cambios a nivel nacional, la primera vez que el PRI perdió la presidencia de la República y la llegada de un gobierno distinto que prometía muchas cosas y sobre todo el tema del cambio. Ese mismo año se estrenó la película Todo el Poder, del director Fernando Sariñana y protagonizada por Demián Bichir. El filme se centra en la historia de Gabriel, un cineasta y documentalista que, cansado de la violencia y el crimen imperantes en el país, decide investigar a un policía y de pronto se ve sumergido en toda una red de corrupción. El reflejo, pues, de la realidad del país. Con humor negro, Fernando Sariñana nos da golpes de realidad que a 25 años de distancia no mejoraron. Por el contrario, parece que van empeorando día a día. Hoy México es el cuarto lugar en los países más violentos del mundo, de acuerdo con el índice de conflicto global. Estamos apenas arriba de Nigeria, pero debajo de Palestina, Myanmar y Siria. La diferencia es que en estas otras 4 naciones están en guerra. Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla y te invito a que me acompañes porque vamos a hablar de la violencia imparable en México que contrasta con el discurso oficial, de cómo hay regiones en nuestro país donde el orden lo imponen los criminales y vamos a revisar la debilidad institucional y operativa que enfrentan las fiscalías estatales para poder investigar los delitos y llevar a los criminales ante los tribunales. Así que no te vayas, vamos con el reportaje de la semana. El proyecto de localización de conflictos armados coloca a México como el cuarto país más violento del mundo. Este índice de conflicto global nos coloca como la nación sin guerra con niveles extremos de violencia después de Palestina, Myanmar y Siria. El primer indicador es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Si tú vas con la tasa, pues efectivamente no es un país en el que los índices de violencia pues no preocupen, al contrario, sigue estando muy alto, ¿no? Y esto se combina con la percepción de inseguridad entre la población. El tema de percepción de seguridad es un tema que va más allá del miedo a ser víctima del delito. Es básicamente poder tener la seguridad de que las instituciones públicas te van a atender. Además de la cifra de homicidios, hay otros delitos de alto impacto que la autoridad asegura van a la baja, pero la extorsión y secuestros son también indicadores de violencia. A esto se suman los enfrentamientos en diferentes regiones del país, protagonizados por grupos criminales entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad en todos sus niveles. Al cierre de marzo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una tasa de 20.7 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. De septiembre de 2024 a marzo de 2025, el número de homicidios diarios pasó de 90 a 75. Sin embargo, la organización internacional Inside Crime estima que los datos oficiales no son confiables y pueden estar manipulados, aunque reconoce que en lo que va del año se registra un incremento en la tasa de homicidios dolosos respecto al cierre de 2024, pero sigue siendo menor a los datos reportados en 2023 y 2022. Sin embargo, eso está, como en otros países también, medido por las carpetas de investigación de homicidio doloso. Entonces, lo que esté registrado como homicidio doloso es lo que se va a contabilizar. El problema ahí también es que hay que ver pues cómo se llegó a esa cifra. Mega Noticias, Andrés Solís. Si bien las cifras oficiales indican que el homicidio doloso sigue su tendencia a la baja, eso no evita que la violencia homicida en México esté por encima de los promedios mundiales y que hay entidades como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, donde los hechos de sangre siguen aumentando. Andaban muchos hombres armados y se llevaron gente de Palmas Altas, de todos los ranchos, se llevaron y unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses, otros están desaparecidos todavía. México es el cuarto país más violento del mundo. Según el índice de conflicto global que publicó el proyecto de localización de conflictos armados, entre los 5 países más violentos, México es el único donde formalmente no hay una guerra. Hay enfrentamientos entre bandas criminales y en contra del Estado mexicano y donde la población se encuentra en medio. El índice identifica un incremento sostenido de hechos violentos de 2023 a 2024, especialmente en Sinaloa, Tabasco y Chiapas.
En el sureste se duplicaron los enfrentamientos y en el caso de Chiapas obligaron al desplazamiento forzado de al menos 4,000 personas a lo largo de 2024. En Sinaloa las balaceras se triplicaron y los asesinatos pasaron de 211 a 389, especialmente a partir de agosto, que se recrudecieron los combates entre facciones de un mismo grupo criminal. A esta violencia criminal se suman otros conflictos como ataques directos contra la población civil y protestas sociales que contribuyen a elevar los niveles de violencia ante la incapacidad de las policías de contener estos hechos. La violencia es una espiral ascendente. O sea, si tú no detienes la violencia, se genera más violencia. Según la agencia Inside Crime, México está en el lugar 16 en América Latina en violencia homicida, pero la organización afirma que los datos oficiales no son confiables. En tanto, de acuerdo con el estudio sobre homicidio doloso 2024 de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, en América Latina y especialmente en México, preocupa el incremento de asesinatos cometidos con armas de fuego y donde las principales víctimas son hombres de entre 15 y 35 años de edad. A nivel mundial, 22% de las víctimas de homicidio doloso con violencia son jóvenes. En América Latina el porcentaje aumenta a 50% y la estimación para México es de 70%. De la población objetivo del homicidio, que son pues jóvenes entre 15 y 34, 35 años, la mayoría también, hombres la mayoría también. Mega Noticias, Andrés Solís. Y aunque el gobierno insista en que la situación de violencia está mejorando, el discurso no ha sido suficiente, sobre todo para cambiar la percepción social sobre la propia seguridad. Según el gobierno federal, la incidencia delictiva sigue a la baja. El Estado presume que los delitos de alto impacto llevan una disminución sostenida desde 2024, especialmente aquellos que atentan contra la vida y la integridad de las personas. Al cierre de marzo, las cifras oficiales mostraban una baja en la incidencia delictiva en 13 entidades. Todos los inicios de sexenio en México tradicionalmente tienen un inicio muy fuerte. Les gusta dar golpes al principio. Sin embargo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan un incremento en los principales delitos entre febrero y marzo de 2025. A este repunte se suma que los golpes mediáticos presentados por el gobierno no han cambiado de forma sustancial la percepción de inseguridad entre la población. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI reportó que en varios municipios prácticamente 9 de cada 10 personas se sienten inseguras en la localidad donde viven y que es el espacio público y los cajeros automáticos donde enfrentan una mayor sensación de vulnerabilidad ante la delincuencia. Aunque nos presentan cifras de que ha disminuido, pues la percepción tampoco baja mucho, ¿no? Digamos que no va de la mano el que la gente se sienta más seguro con el aparente declive de la incidencia delictiva. Te vas a sentir seguro no solo frente a los criminales o a la posibilidad de ser víctima, sino también te vas a sentir seguro si tú sientes que el Estado es eficaz para protegerte. Apenas 1 de cada 3 personas confía en autoridades federales y esa desconfianza aumenta hacia las autoridades municipales, que son, la mayoría de las veces, el primer contacto ciudadano. Y más allá de las cifras sobre incidencia delictiva, lo que debe construir confianza hacia las autoridades es abatir la impunidad, que haya más denuncias y sobre todo castigos a quienes violentan a la sociedad. La verdadera percepción de inseguridad no solo es que hayas sido o piensas que puedes ser víctima de un delito, sino que sientes que las instituciones del Estado no te están protegiendo. Mega Noticias, Andrés Solís. Y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Expediente Semen a mi colega periodista José Ángel Arellanes de Mega Noticias Culiacán. José Ángel, qué gusto saludarte, bienvenido a Expedientes. Y bueno, se cumple prácticamente un año de que explotó la crisis de violencia en Sinaloa, en particular en Culiacán. Bienvenido, José Ángel, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Sí, efectivamente, la detención de Ismael El Mayo Zambada marcó esa efemérides en el calendario de Culiacán y de Sinaloa en total y desató unos 2 meses después, alrededor del 9 de septiembre, pues una guerra entre dos facciones, lo has dicho bien, entre los chapitos y
y los Mayitos, los Mayos y los Chapos, luego de que pues Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, entregara, de acuerdo a lo dicho en su carta, a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos. Y desde ese momento, fíjate nada más, Andrés, lo que ha pasado acá es que ha habido más de 1,700 muertes. Son una gran cantidad de personas que han fallecido en medio de la guerra, algunos inocentes incluso, incluyendo niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y aquí el problema, José Ángel, es que la autoridad pues parece que está volteando para otro lado, sus intereses son otros, la crisis estalló en el último mes del sexenio anterior, pero llegó el gobierno de la presidenta Sheinbaum y dijo que el secretario Harfuch estaría en Sinaloa hasta pacificar el estado y pues no duró ni un mes. No, no duró ni siquiera 10 días realmente, Andrés. Estuvo yendo y viniendo y de un jalón, como llegan incluso los mismos soldados. Se anuncia su llegada, pero nunca su regreso, y así lo hizo Omar García Harfuch. Llegó el momento en que se tuvo que ir y no hubo anuncio. Después ya ha venido varias veces, lo acompaña el general Ricardo Trevilla, lo acompaña el almirante, el secretario de la Marina, toda la élite de seguridad de la Federación, y los resultados son los mismos, Andrés. No hay manera de parar. Estamos cerrando julio y más de 170 homicidios, cuando antes de estos apenas se llegaba a 40 asesinatos, que ya eran muchos de por sí. Estamos ante un segundo mes más violento en el 2025. Apenas junio se convertía en el primero con 207 homicidios. O sea, tenemos casi más de 12,000 soldados que han llegado después del 25 de julio, después de la detención de Ismael El Mayo Zambada, y la crisis de violencia igual o peor, porque lo que dicen de otros lados aquí no está ocurriendo, aquí no ha bajado la violencia. Sí, y dices algo muy interesante, ¿no? Siguen llegando contingentes militares, apenas acaba de llegar un último grupo de militares de élite y no se ve que la situación cambie, pero hay un impacto hacia la vida cotidiana, José Ángel, porque yo recuerdo que platicaba en diciembre con la representante de la Coparmex allá en Sinaloa, y hablaban de que los comercios a diciembre de 2024 habían perdido hasta 70% de sus ingresos porque tenían que cerrar ante el miedo de ser víctimas colaterales de esta violencia. ¿Cuál es la sensación ciudadana, José Ángel, en este momento allá en Culiacán? La misma, desafortunadamente. Lo que te contaron en 2024 persiste en este momento del 2025. Se han cerrado más de 2,000 negocios, pero cerrados para ya no volverse a abrir. Otros los abren en determinadas horas del día. Otros más están entre que cierran o no. Hay pérdidas económicas millonarias. Hay posibilidad hay más de 15,000 empleos perdidos. O sea, lo que empezó en el 2024 se ha sostenido por estos casi 11 meses de guerra directa y no parece que vaya a terminar, que es el gran problema que tenemos en ese momento. Y te puedo decir, hace unos minutos llegó un contingente de 300 soldados más. Estamos hablando que en menos de 7, 8 días han llegado más de 2,000 elementos nuevos, frescos se supone, para combatir la violencia, y lo que te puedo contar es que esto pues sencillamente no avanza. Lo que tenemos es retenes por toda la ciudad, retenes que pues sencillamente a los que más molestan es a los ciudadanos sin problemas. Los delincuentes pues los ven y sencillamente le sacan la vuelta, ¿no? Sí, no, bueno, típico de las autoridades, ¿no? Muy machirrines a la hora del desfile militar, luciendo sus armas, pero a la hora de los cocolazos, como siempre, les sacatean. Mi querido José Ángel Arellanes, esto no se va a resolver en poco tiempo. Aun y cuando deje de haber violencia, la reconstrucción económica, la reconstrucción social de Sinaloa y de Culiacán en particular va a ser muy larga, pero yo espero que podamos seguir conversando y que la próxima vez pues hablemos de temas más amables. Mi querido José Ángel, te mando un gran abrazo hasta allá, Culiacán. Andrés, gracias, me encantaría que así fuera. Buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel Arellanes, desde Mega Noticias Culiacán, y yo te pido que te quedes, todavía tenemos aquí más en Expediente CMN. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos sin cuentas, y vámonos al número 1. El Gabinete de Seguridad informa cada semana que la violencia va a la baja, que la tasa de homicidio doloso sigue disminuyendo, lo cual, según cifras oficiales, pues sí es cierto, eso dicen las cifras oficiales. Bueno, ¿qué crees? Pues que la verdad es que lo que no dicen es que México es el país
que más asesina a sus jóvenes. De acuerdo con un estudio de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU, a nivel mundial, 22% de las víctimas de homicidio con arma de fuego son jóvenes de 15 a 35 años de edad. 22% a nivel mundial. El porcentaje en América Latina es de 50%. En México, la cifra es de 70%. Bueno, cuentos 50, número 2. El gobierno insiste en que el homicidio doloso, te digo, va a la baja, y que es uno de los delitos que ayudan a entender los índices de violencia en un municipio, en un estado, en el país. Vamos mejorando, eso es lo que dicen. Bueno, pues la verdad es que donde el gobierno simplemente no puede es con el delito de extorsión. Lo hemos hablado muchas veces. Solo entre febrero y marzo de 2025 se registraron casi 2,000 denuncias por este delito, y hay que recordar que se denuncian 3 de cada 100 casos. Así es que la extorsión es un delito que lo mismo cometen integrantes del crimen organizado que gobernantes corruptos, y termina impactando la vida cotidiana de millones de personas. Los micronegocios llegan a perder hasta 30% de sus ingresos solo para el pago de extorsión. Bueno, más adelante regresamos con más historias de cuentos 50. Vamos rápidamente a un corte. Continuamos aquí en Expedientes MN a través de Mega Noticias. Hola, mi querido Alberto, ¿andas por ahí? ¿Me escuchas? Perfectamente, mi querido Andrés, buenas tardes. Igual, amigo, un abrazote, gracias por estar. Abrazo y Lástima que no disculpa pudiste por llegar. no acudir. No, la ciudad está hecha un caos desde ayer, así que ni te Sí, angusties. y yo vengo desde el mero norte, entonces sí está cañón. Pues sí, no te preocupes, ya sabes que no hay problema. Mientras podamos Para hacer la estos otra ya enlaces Sí, mientras la tecnología nos ayude, podemos tener aquí esta con conversación. todo el gusto del mundo. Perfecto, muy bien. Bien, pues ahorita regresando de la pausa vamos directamente contigo. Muy bien, claro que sí, amigo, muchas gracias. Gracias por continuar aquí en Expedientes MN y seguimos con este tema de la violencia en México y de lo que los gobiernos no quieren hablar. Y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en Expedientes MN a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en temas de seguridad, policía, movimientos sociales. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Igualmente, Andrés, un gusto enorme estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Oye, hemos platicado varias veces tú y yo sobre este tema de la violencia y de que los números al final del día solo reflejan una parte de la realidad, o en este caso de la descomposición que estamos viviendo en materia de seguridad. ¿Cómo definirías tú la situación real de la violencia y de la seguridad con instituciones débiles y que se van debilitando cada vez más, Alberto? Mira, yo creo que para mí es una, vamos a llamarlo pantomima de una manera muy coloquial, porque al final de cuentas estamos viendo ante todo instituciones de seguridad totalmente debilitadas, que no han sido fortalecidas con presupuesto. Por ahí se ha hecho una reforma en materia de seguridad pública para dotarlas de mayores capacidades, pero lo que no llega es el presupuesto adecuado, no llega la capacitación adecuada, no llega la infraestructura totalmente adecuada para que estén operar en total libertad.
hay delitos que ya rebasaron el límite de lo permisivo, por ejemplo, como tú lo señalaste, el caso de la propia extorsión, que es un tema que sin duda a todos nos ha tocado y que pues ahora pues se ha implementado una, entre comillas, novedosa forma de denunciar que lo único que hacen es tomarte una llamada sin ningún tipo de registro y no hay forma de cómo pararlo porque al final no se hace absolutamente nada, no te garantiza nada que vayan a tomar acciones contundentes. Y por el otro lado, la frialdad de los números, mira, independientemente de lo que se mencione, si hay una reducción de homicidios, si hay un tema de amontonamiento de fuerzas del orden, como lo escuché en el bloque anterior, porque sin duda un tema importante es qué tanto sirve un despliegue imperial de fuerzas de seguridad cuando esto no está planeado de manera estratégica y cuando realmente tú no tienes el control de la zona. Esto es importante señalarlo porque se cree que a mayor número de policías hay mayor número, hay mayor percepción de seguridad, lo cual es totalmente equívoco. Y por el otro lado, pues creo que lo más importante de esto es, sin duda es revisar plenamente si realmente el tema de la seguridad pues está siendo abordado de la manera más adecuada, si verdaderamente el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Omar García Harfuch, se le está brindando el apoyo de manera concreta para realizar su labor o está atado de manos ante circunstancias que dependen únicamente, por ejemplo, del caso del Ejército, del caso de la Marina, la Guardia Nacional, en las cuales él no tiene absolutamente mando, que creo que eso es algo que sin duda tendría que evaluarse plenamente. Pero que se supone que de acuerdo a las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Federal, García Harfuch, tendría inclusive el derecho a decidir quién ocuparía la Secretaría de Seguridad en los estados. ¿Esto realmente serviría o en realidad es como poner pequeños virreyes? Mira, para mí yo creo que lo más importante de todo esto sería que de acuerdo a esta situación tripartita, pues de alguna manera se llevara a cabo de una forma en conjunto, ¿no? Con los gobiernos de los estados, no necesariamente virreyes, porque al final este tema de los virreyes ya lo vivimos, por ejemplo, en Michoacán, y fue un tema sumamente lamentable, tomando en cuenta lo que sucedió con Alfredo Castillo y todo este problema que se dio con las autodefensas, con la formación de inclusive de autodefensas dentro de las propias academias de policía y la nula regulación en torno al tema del armamento, del filtro de control de confianza para formarlos y que derivó hoy en día en un tema de inclusive de formación de cárteles del crimen organizado dentro del estado de Michoacán. Aquí lo más importante sin duda es qué se pretende hacer si realmente las fuerzas de seguridad en nuestro país van a depender de un nombramiento, en este caso en conjunto, tanto secretario de Seguridad Pública como en todo caso gobernador del estado, si realmente conoce el territorio, si realmente está a la altura de las circunstancias y sobre todo en un tema de conocimiento de territorio que es muy difícil esa parte y normalmente se pone al compadre, se pone al amigo, se pone al pago en campaña. Y eso no solamente está sucediendo en el tema de las secretarías, por ejemplo, está sucediendo inclusive en las propias fiscalías, donde realmente Bueno, tendría que continuar esta tubería hola, ¿qué procesal tal? Fíjate y que que no logro entrar. realmente no nos da para Y- entender, y, en todo caso, si realmente estamos ante una Estoy en Zoom, circunstancia de pero es desarrollo la primera vez que uso policial, Zoom estamos ante y una la línea. verdad es que no puedo entrar. Ya no escuché. Ya no escucho a Alberto. A ver, Alberto, de repente perdimos un poquito, te perdimos Sí, un perdimos. poquito, pero bueno, cosas de la tecnología que apenas estábamos diciendo que nos podía ayudar. Pero estábamos hablando de esta parte de la debilidad institucional y déjame preguntarte, porque las policías no tienen capacidad para enfrentar al crimen. Eso es una realidad, ya lo sabemos, y por más que desplieguen a la Guardia Nacional, esto ha sido también el rotundo fracaso de los últimos dos gobiernos, ¿no? De querer enviar a militares disfrazados de policías civiles y luego otra vez militares a enfrentar al crimen organizado y no pueden. Pero la otra parte está justamente en las fiscalías.
que no tienen ni la capacidad, ni la tecnología, ni el presupuesto, ni personal especializado para poder hacer la investigación de los delitos, integrar buenas carpetas de investigación, Alberto, y poder llegar a los tribunales para que efectivamente quienes se encargan de juzgar pues puedan decir, sí, este señor es culpable o este no, y ahí tenemos una gran deficiencia, ¿no?, en la procuración de justicia. Yo te puedo poner, por ejemplo, el caso que se desarrolló en estos últimos días, que fue el caso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde sin duda hasta se llevó a cabo una, vamos a llamarlo, campaña política que estuvo impulsada desde el partido en el poder, que estuvo impulsada desde los propios funcionarios estatales para que una sola persona quedara a cargo de la misma y que inclusive la propia convocatoria para fiscal general pues estaba ampliamente etiquetada para esa persona. ¿Qué sucede? Sucede que entonces de nada sirve convocar por medio de un congreso estatal y que de alguna manera quizás haya gente capacitada en el área para poderse postular por principio de cuentas y que quizás a lo mejor tienen mucho más conocimiento que el ahora ungido de los temas netamente jurídicos que se manejan en la fiscalía, sobre todo, por ejemplo, esta parte que señalabas, la baja judicialización, la corrupción institucional que hay en torno a estos casos, casos de tortura, irregularidades procesales, la descoordinación con el Poder Judicial, porque eso es un tema que sin duda ha existido y por el otro lado se vendrá con este nuevo Poder Judicial que hay, una débil autonomía que sin duda se ha visto a lo largo de los últimos tiempos donde los fiscales pues se han convertido básicamente en protectores del poder y en este caso la parte más importante, el déficit presupuestal que normalmente se tiene en instituciones de este tipo donde sin duda no se le invierte en profesionalización, no se le invierte en temas de tecnología, hay muy pocos, hay salarios muy bajos para ministerios públicos y cargas de trabajo bastante fuertes, ministerios públicos que son insuficientes para la carga de trabajo que se requiere en prácticamente todo el país, policías de investigación que de alguna manera podrían ser ayudados por las unidades de investigación que se llevaran a cabo o que se crearan en las unidades de secretarías de seguridad públicas, tanto estatales como municipales, para que pudieran coadyuvar, sí, bajo la dirección del Ministerio Público y realizar las investigaciones, pero que esto no significara un atorón. Aquí el tema netamente es un tema político, es un tema de cotos de poder, pero que desgraciadamente sin duda nos deja mucho en el entendido de que no ha habido esta revolución que todos esperábamos. Te acordarás de aquel movimiento de Sí, Fiscalía que claro. Sirva, donde se hablaba en general de la Fiscalía General de la República. Creo que tendríamos que hacer alguno para las fiscalías estatales, porque realmente el descontrol y sobre todo la corrupción y 32 códigos penales diferentes en el país con 32 tipificaciones diferentes de los delitos no nos ayudan mucho para entender realmente hasta dónde pudiera solucionarse este tema. No, bueno, si la Fiscalía General de la República es el ejemplo a seguir, pues así estamos de mal. Bueno, en fin, mi querido Alberto Guerrero, te agradezco como siempre que me hayas acompañado aquí en Expedientes, pero no te vayas, dame unos segunditos y regresamos con unas últimas preguntas, si te parece. Claro que sí. Entonces, de bote pronto, ya te tocó en alguna ocasión y tú sabes, la dinámica es muy sencilla. Aquí en De Bote Pronto yo te planteo una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra, ¿sale? Va que va. Dale, vámonos entonces con la pregunta número 1. Arte de presentar solamente las cifras que no les hacen quedar mal a los gobiernos. Maquillaje. Maquillaje. Vámonos a la pregunta número 2. Estrategia de comunicación que privilegia los datos, las estadísticas, pero no explica los contextos. Narrativas. Narrativas, la palabra que pusieron de moda precisamente los de estos gobiernos. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Percepción social de que las policías no son confiables y son corruptas. Desconfianza. Sin más ni más. Vamos a la número 4. ¿Cómo llamas a esta tendencia ciudadana de preferir no involucrarse en la prevención del delito? Apatía. Apatía, eso duele muchísimo. Bueno, vamos a la quinta y última pregunta. Debilidad estructural de las fiscalías incapaces de investigar los delitos.
Impunidad. Muy bien. Alberto Guerrero Baena, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Expediente CMN. Gracias por platicar con nuestra audiencia y espero poderte ver próximamente en otra ocasión aquí en este espacio. Muchas gracias. Un gusto enorme, Andrés. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y nosotros continuamos con más. Tenemos más. Y bueno, México, lo hablamos hace un momento con Alberto, tiene un sistema de procuración de justicia bastante malo. Es más, de un punto posible apenas logramos 0.37. ¿Por qué? Porque hay detenciones sin pruebas, investigaciones fallidas, y entonces los jueces liberan a los presuntos responsables precisamente porque las carpetas de investigación llegan con más fallas que aciertos. La justicia está colapsada. Las fiscalías, responsables de investigar los delitos, atraviesan una crisis profunda. Cada agente del Ministerio Público debe resolver alrededor de 200 casos al año. Implica esclarecer un delito cada 2 días. Solo una de cada 4 fiscalías estatales cuenta con personal suficiente para atender homicidios, delitos sexuales o narcotráfico. Y en la mayoría de los estados, los gobernadores influyen en la designación del fiscal, lo que compromete su autonomía. No tengo autonomía de actuación porque no tengo presupuesto para destinar recursos a la actuación de mis agentes del Ministerio Público, aun cuando la ley así me lo exija. El resultado es devastador. 92% de los delitos no se denuncia y de los que sí se denuncia, solo el 1.3% llega a una sentencia. El sistema penal acusatorio también tambalea. El 95% de los fiscales reporta graves dificultades por falta de recursos y capacitación. La impunidad ya no es una excepción, es la regla. El caso de María Elena Ríos lo demuestra. En 2019 fue atacada con ácido, sobrevivió, denunció y desde entonces ha enfrentado no solo a sus agresores, también al maltrato institucional. Lo que hacían los ministerios públicos era redactar a modo y no lo ponían como yo lo estaba diciendo, además de intentar acercarme con mis agresores para que me sobornaran. También me dijeron que era un caso muy complejo, que pues mejor lo dejara por la paz. 6 años después, el responsable sigue libre y María Elena se rindió. Quiero decirle, presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Expertos advierten, sin fiscalías autónomas, con personal profesional, tecnología y verdadera coordinación, no hay futuro para la justicia en México. Algunas voces ya no hablan de ajustes, sino de repensar todo el sistema. ¿Qué sistema de justicia queremos? Queremos tener 2 sistemas, uno que atienda a los delitos de menor impacto y otros de graves violaciones a derechos humanos. Cada día sin cambios, más víctimas como María Elena quedan solas ante un sistema que les da la espalda. Hay una corrupción pavorosa. Y entonces la sociedad tiene prácticamente 2 enemigos: la delincuencia y las fuerzas del orden encargadas de combatir la delincuencia. Mega Noticias, Abel Martínez. Y este rezago en la Procuración de Justicia es de origen. La falta de investigación, la falta de coordinación entre las mismas autoridades, falta de policías de investigación o ministeriales y un enorme cúmulo de policías municipales, estatales, federales que tienen facultades de investigación, pero que no saben hacerlo. Y es más, fallan hasta en lo más elemental, que es llenar un reporte de primer respondiente. Ante la insuficiencia probatoria, lo conducente es fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. El sistema de justicia está en crisis. De acuerdo con el World Justice Project, su calificación es alarmante: 0.37 sobre 1, con 5 estados en el último lugar, entre ellos Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Las causas: policías que detienen sin pruebas, fiscales incapaces de armar casos sólidos y jueces que liberan a los culpables. Esta descoordinación es letal para la justicia. El rigor que requiere el sistema procesal acusatorio es muy alto y desafortunadamente no todas las personas están preparadas. Casos emblemáticos lo evidencian. Devani Escobar, donde las autoridades buscaron e investigaron por separado. Que dejan con muchas dudas a todas las personas que pasan por una tragedia como esta de un feminicidio. Ariadna Fernanda, la Fiscalía de Morelos dijo que murió por broncoaspiración, mientras que la de la Ciudad de México dictaminó asesinato. Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja, mientras su familia sufría la pérdida, los policías filtraban fotos horribles de su cuerpo. En el caso Ayotzinapa, más de 80 detenidos, incluido el Mochomo, fueron liberados, no por inocentes, sino porque las pruebas fueron mal manejadas. Van a, digamos, reconstruir toda una metodología de investigación y que está basada
medularmente en este equipo nuevo. Otro ejemplo, el asesinato de Héctor Cuen. La fiscalía presentó un video donde solo se oía un disparo, pero el cuerpo tenía un golpe en la cabeza y 4 disparos. El cadáver fue incinerado antes de tiempo y la fiscal renunció ante las irregularidades. El caso fue atraído por la Fiscalía de la República sin que haya sido esclarecido. Se privilegia la foto de la detención como la meta en vez del resultado del proceso penal. El sistema está roto, falta de capacitación, saturación de casos, violaciones al debido proceso. Integran indebidamente pues las carpetas de investigación y esto permite que la delincuencia pues haga uso de la puerta giratoria. Este sistema no es un camino a la justicia, es una trampa para las víctimas. Mega Noticias, Abel Martínez. ¿Qué es lo que hace que nuestro país sea un país de impunidad? Pues son muchos factores, pero dentro de estos es que están precisamente estas policías y fiscales, jueces, que operan sin esta coordinación que deberían de tener, y el resultado es precisamente que las víctimas se quedan solas frente al crimen y son revictimizadas. La Procuración de Justicia en México carece de un componente esencial, la investigación. En este proceso intervienen 3 actores clave: las policías municipales, estatales y federales, las fiscalías y los jueces. Las policías, cuyo rol principal es la prevención, fueron facultadas en la Reforma Constitucional de 2008 para participar en la investigación del delito, bajo la conducción del Ministerio Público. Esto abrió la posibilidad de incorporar a más de 400,000 policías a tareas de investigación, aligerando la carga de los fiscales, pero esa oportunidad ha sido desaprovechada. El Estado lo que ha hecho es abandonar la labor de investigación y represión de las conductas delictivas. 67% de las policías no ha sido capacitada en el sistema acusatorio. 85% desconoce protocolos esenciales como la cadena de custodia. 62% de los policías estatales no están formados en investigación criminal. Numerosos casos se desmoronan en la audiencia inicial por errores policiales. Nos sorprende que 71% de los mexicanos no confíe en la policía. Hay excepciones. Ciudad de México y Nuevo León han formado cuerpos profesionales, bien pagados y con acceso a tecnología para investigar. Pero en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, las policías están desarmadas, infiltradas o simplemente ausentes. ¿Qué se requiere para esto? Hacer instituciones que funcionen. Crearon una Guardia Nacional, no tiene el conocimiento, la habilidad para investigar y perseguir los delitos. En países como Canadá, Reino Unido, Noruega o Chile, las policías son el pilar de la justicia. Recogen pruebas, interrogan testigos. México se parece más a Guatemala, Honduras o Nicaragua. Policías sin formación, sin recursos y corruptas. La impunidad alcanza el 99%. De un sistema que garantiza la justicia para aquellos que tienen dinero para comprar los servicios profesionales de abogados. La OCDE recomienda entre 15 y 20 policías investigadores por cada 100,000 habitantes. México solo tiene 4.6. Un fiscal recibe 10, 12, 14 casos diarios de robo y narcomenudeo. Esto reduce su función al procesamiento administrativo de esos casos. Así, la justicia sigue siendo una promesa rota, un abismo para las víctimas. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, y con decir que las policías municipales y estatales toman un curso de 6 meses y órale, a la calle, usted ya es policía, vais a investigar. Así la realidad de las policías. Bueno, es momento de hacer una muy breve pausa, pero vamos a regresar, todavía tenemos mucho más que comentar aquí en Expedientes a través de Mega Noticias. Los últimos cuentos y cuentas y la salida me he hecho unos cuantos. Hola, 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 ¿me escuchas, Jabás? Sí, aquí pendiente. Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo y por la espera. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón del monero Jabás, colaborador de Milenio Diario. Y bueno, qué historia esta de la gobernadora diciendo que la víctima de un secuestro se murió de un infarto que le provocó el miedo. ¿Qué historia? Mi querido Jabás, qué gusto es que nos acompañes aquí en Expediente CMN. Te doy la bienvenida. Un placer de verdad que alguien de tu tamaño nos permita unos minutitos aquí en este programa. ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, Andrés. Oye, platícanos este cartón. ¿Qué? Digo, pues es hasta el chiste se cuenta solo, ¿no? Exactamente. Sí, mira, algo que ha caracterizado a la Cuarta Transformación es la completa insensibilidad que tienen para casos como este. Es decir, alguien que pregona ser los portadores del humanismo mexicano y que tengan esa insensibilidad para la gente que está sufriendo, casos como este de la maestra Irma Hernández, que desde la misma presidencia ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre. Dijeron esta persona, no pudieron decir el nombre completo de la maestra. No sé, acomodan la realidad de acuerdo a sus intereses, pues, ¿verdad? Y sus intereses son muy mezquinos. Tú eres especialista, me quedo Jabás, en hacer este tipo de composiciones, no sé qué programa uses, yo no sé mucho de edición digital así, pero que no es sencillo, ¿no? O sea, hay que buscar la imagen, hay que buscar el contexto, hay que hacer una composición que cuente una historia. ¿Qué tan difícil es hacer este trabajo, que además lo haces prácticamente todos los días? Pues mira, tengo 25 años haciendo esto de fotomontajes. A través de Photoshop, es el programa que utilizo, que he venido utilizando desde hace tiempo. Y pues mucha gente considera que es algo muy fácil el copy-paste que le dicen, pues, ¿verdad? Pero realmente el encontrar la imagen precisa, la composición de los gestos de la persona que está en el cartón, pues, es algo difícil, es algo que me lleva bastante tiempo el andar viendo a ver de qué manera puede ser más claro el mensaje que quiero transmitir a través del cartón, pues, ¿verdad? Es algo que, por otra parte, a mí me divierte mucho el hacer este tipo de fotomontajes, porque al revés de la caricatura, pues en la caricatura se exageran los rasgos generalmente de las personas, y a través de eso dan el mensaje, pues, ¿verdad? Y acá con la fotografía, pues muchas veces es muy impactante el ver el rostro de una persona en otra situación completamente diferente a la que estaba la fotografía original, pues, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando yo empecé a hacer esto, a mí me prohibían usar la imagen de Salinas, por ejemplo, que fue la época en la que yo empecé a hacer esto. No me permitían usar fotografías de Salinas, porque era demasiado fuerte el impacto, era lo que me decían con esto. Poco a poco ha ido acostumbrándose la gente a ver los fotomontajes como lo que son, como algo no real, como algo caricaturizado, pues, ¿verdad? Entonces, también ha habido mucha gente ya que ha estado haciendo pues esta técnica del fotomontaje. Sí, ¿no? Y se ha ido como suavizando esto, ¿verdad? No, bueno, pero has ido a sentando un precedente tú en esta manera de hacer periodismo gráfico, ¿no? Porque sí, nos acostumbramos de repente mucho al cartón, al dibujo, y hacer este tipo de montajes, pues ha sido muy creativo, muy innovador. Y encontrar justo la imagen que refleje la expresión, como lo estamos viendo aquí, la cara, pues que cualquiera diría así, de cinismo de la gobernadora de Veracruz. ¿Y qué tan complicado es hacer este tipo de cosas en un país donde las agresiones a la libertad de expresión son un día sí y otro también? Y ahora más
mi querido Jabás, con este rollo del uso de la imagen, ¿no? Es decir, pues es que aquí hay violencia política en razón de género. Exactamente, sí, estamos viviendo una época bastante peligrosa para las personas que nos dedicamos pues a la crítica, ya sea a través de la caricatura o del fotomontaje o del video, que ahora pues a través del video se pueden dar mensajes, o también de la caricatura animada, pues, ¿verdad? Pero sí estamos viviendo una época crítica en cuanto a la libertad de expresión, aun cuando todas las mañanas nos diga la presidenta que estamos en completa libertad de expresarnos, pues no es así, no es así. O sea, sí estamos ante pues una agresión a la libertad de expresión, pues, ¿verdad? Ya cuando cuestiones legales que tiene uno que cumplir forzosamente, si no le cae a uno la aburridora, porque si no se cumplen, pues incurre uno en cuestiones legales, pues, ¿verdad? Entonces es ya bastante peligroso el que se recurra además a una figura como es la protección, pues, de la mujer, que ahora se ha estado utilizando en este sentido, pues, que hasta las mismas mujeres han estado protestando por el mal uso que está haciendo. Por el mal uso, exactamente. Y bueno, hay que decirle a las nuevas generaciones, antes de la inteligencia artificial, antes de los memes, ya Jabás nos regalaba este tipo de arte y te agradezco muchísimo, ha sido un placer platicar contigo y espero poderte ver nuevamente, Andrés, aquí en Expedientes. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Jabás, gracias al maestro Jabás y nosotros vamos a más Cuentos 50. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los Cuentos 50, número 3. Las cifras alegres del gobierno hablan de que los delitos de alto impacto van a la baja. Ya sabes, el homicidio, el secuestro, etcétera, etcétera. Sí, está muy bien. Bueno, pero ¿qué crees? La realidad es que lo que no dicen es que hay una categoría en los mismos delitos que se llaman delitos contra la libertad personal, donde podría entrar el delito de desaparición forzada y el de desaparición cometida por particulares. Este registro pasó de 11.200 denuncias en 2015 a 25.900 en 2024, con un pico de más de 28.000 solo en 2023. De enero de 2019 a 2024, los datos oficiales indican 140.000 denuncias de este delito relacionado con las personas. Bueno, Cuentos 50, número 4. De enero a julio de 2025, el gobierno federal dijo que decomisó 2.135 armas, 200 granadas, 85.000 cartuchos. ¿Quién sabe dónde salieron y menos cómo fueron a dar a manos de los criminales? Bueno, ¿qué crees? Pues que los grupos criminales siempre tienen una ventaja sobre las policías locales en términos de armamento. Lo que no nos dice el gobierno federal, no lo dice públicamente, es que ellos sí compran armas. Para que te des una idea, cada año el gobierno federal destina 3.3% del Producto Interno Bruto al sector salud, 3.3%, pero destina 2.58% al gasto militar. Es decir, que mientras para salud el gobierno gasta 4.5 billones de pesos, para la compra de armas gasta 3.5 billones de pesos. ¿Y dónde están esas armas? ¿Y dónde está el combate a la delincuencia? En fin, gracias a Ricardo Martínez, analista de datos de Mega Noticias, por esta información. Terminamos Expedientes, pero no me quiero ir, como siempre, sin antes una breve reflexión. Cada día siguen a la baja los delitos de alto impacto. Son las cifras oficiales, pues hay que dudar siempre de ellas, hay que asumir que están manipuladas. La realidad es que a pesar del discurso, la percepción de inseguridad entre la población empeora, como lo muestra la encuesta del INEGI, que cada vez más personas no confían en la autoridad. La realidad contrasta con el mensaje de los expresidentes de que se han acabado las masacres. En fin, vivimos un país sumido en la violencia. Hasta aquí Expedientes MN. Yo te agradezco el favor de tu compañía. Como siempre, hacemos periodismo para ti. Te espero la próxima. Gracias, Héctor.